Amigos, quiero contarles que hoy tenemos un texto extraordinariamente lindo, un texto que creo yo que habla de ese fundamento eterno. Quiero contarles qué es. Hoy estamos con Mateo 7:24 y de hecho es interesante porque aquí Jesús nos enseña a nosotros algo. La práctica es la habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continua de una actividad. Y Él nos dice cómo poner en práctica algunas cosas en nuestros principios de vida es fundamental. Hoy vamos a hablar de fundamentos. Hoy vamos a hablar del fundamento más importante y creo que eso es genial. Pongamos atención para aquella gente que puede ser prudente o aquella gente que puede tender a ser insensato. Hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que, sin más, arrancamos en un momento con la lectura. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Dice entonces la palabra: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone por práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27 dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Imagínense esto, aquí es Dios, es Jesús mismo el que nos está dando una historia que es importante y que nos habla de dos tipos de personas, el insensato y el prudente. Y es aquí cuando nosotros tenemos que pensar cómo estamos enfocando y fundamentando nuestra vida. De hecho, déjenme contarles que estudiando un poquito del texto del día de hoy, dice, quiero que escuches esto. Si has venido a Cristo, sabrás que Él es el fundamento. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta, Corintios 3:11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando te encuentras apoyado en Cristo, puedes construir sobre ese cimiento. O sea, hay un cimiento, hay un fundamento y su nombre es Cristo. Él es la roca eterna, Él es el fundamento y nosotros escogemos sobre qué ponemos nuestra vida. ¿Sabes por qué? A todo tipo de persona, al que pone su casa sobre la arena o al que pone su casa sobre la roca, le van a venir las mismas situaciones. Le van a venir vientos, le van a venir aguas, puede pegar con ímpetu. En algún momento de tu vida va a haber un día con lluvia, van a venir vientos, va a suceder. El problema es en qué está fundamentada tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu economía, todo lo que tú haces. Y esto es lo que Jesús está hablando. Hay dos tipos de personas, los insensatos y los prudentes, los sabios o los necios. Y nosotros escogemos sobre qué fundamentamos, sobre qué construimos. Y eso va a determinar tu futuro, va a determinar todo lo que haces sin importar tu condición social, tu estado económico, tu estado de cuentas, nada. Sencillamente tu fundamento. Y Jesús había salido de predicar el Sermón del Monte, ¿verdad? Que son muchas cosas que nos hablan sobre principios de vida. Y entonces, como que conversando, le dijeron, pero ¿y cómo hacemos para cumplir todo eso que nos acabas de decir? Y Jesús le responde, si ustedes oyen y ponen en acción, entonces es que ustedes van a estar bien edificados. Porque oía un comentarista que decía que no necesariamente el que construye sobre la arena es alguien que no conoce el fundamento. De hecho, Jesús estaba hablando a un grupo de personas que lo estaban siguiendo. O sea, era gente que escuchó ese Sermón del Monte. Ahora Él los animaba, ok, ustedes escucharon, ahora agarren lo que escucharon y háganlo. Y por eso termina aquí Mateo diciendo que Jesús hablaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Y saben que la diferencia entre Jesús y los escribas no era el conocimiento. Los escribas eran conocedores de la Escritura, ellos conocían la palabra. Sin embargo, decidieron no hacer lo que la Escritura decía. Mientras que Jesús, todo lo que decía era porque lo hacía. Entonces el testimonio de Él daba sustento a las palabras y les decía, oigan mi consejo, no porque esté solamente escrito, sino porque está escrito y yo lo hago. Entonces a mí me pareció interesantísimo porque de alguna manera asumí por mucho tiempo que el que construye sobre la arena es porque no conoce a Jesús o porque no sabe que la palabra de Jesús es verdad, simplemente porque eligió no poner en práctica lo que Jesús había enseñado. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pareció interesante eso porque es una elección propia. Claro que sí. Y algo que yo quiero apuntalar es que estos dos hombres, los dos no eran holgazanes.
Ellos construyeron, hicieron el mismo trabajo, construir, hacer cosas. Y creo que viene a colación lo que decía Julio al principio. A veces tenemos hábitos, pero los hábitos que tenemos son malos. Entonces nuestra casa está siendo fundamentada en la arena. Y algo que yo quería hacer notar es que la prueba va a venir. La prueba siempre va a venir. Pero la prueba a veces la maldecimos o siempre hablamos mal de ella, pero en realidad la prueba lo que viene a hacer es a probar que los cimientos sean buenos o estén mal. Y a veces son las oportunidades que Dios nos da para tal vez deshacer o botar algo que hemos estado construyendo porque necesitamos cambiar de fundamento. Y entonces las pruebas vienen solamente a evidenciar en dónde está construida nuestra vida, nuestra casa en este caso. Y podría ser que algunos de nosotros nos sintiéramos frustrados porque decimos, pero es que yo estoy haciendo, pero es que yo estoy, por ejemplo, viniendo a la iglesia, yo estoy haciendo estas cosas, pero tal vez la raíz o el fundamento por lo cual tú lo estás haciendo, tal vez solo es venir a marcar tarjeta, pero no quieres tener una relación significativa y profunda con Dios. Tal vez tú estás viniendo a eventos, por ejemplo, de padres, pero no estás poniendo en práctica los consejos que se te están dando. Entonces, estás haciendo un trabajo, pero el fundamento no es el correcto. Y a veces las pruebas, Dios las manda para que evidencien eso y que nosotros podamos cambiar. Dios nos da muchas oportunidades para cambiar ese fundamento y que cuando de verdad vengan esas pruebas, esas tormentas, nuestra casa siga firme en la roca que es Cristo Jesús. Julio. Este pasaje me hace pensar en una palabra que me gusta y me reta mucho y es la palabra diligente. Y la palabra diligente significa alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo que se le ha encomendado. Y pienso en ese tema de la diligencia. Regularmente somos diligentes en cosas como tareas laborales, por ejemplo. Ahí somos diligentes, pero en cuestiones que tienen que ver con hábitos personales o con nuestra relación con el Señor, no somos diligentes. Nos esforzamos mucho en una área o en algunas áreas de nuestra vida y descuidamos otras que son realmente importantes. Y yo creo que también es un llamado a ser diligentes y no negligentes. Y yo creo que podemos reflexionar acerca de eso. ¿Verdad? Que tanto nos estamos esforzando para cuestiones terrenales, por ejemplo. Y cómo está lo que deberíamos de estar cultivando en nuestra relación con el Señor o en nuestras relaciones familiares o en esos hábitos que nos permiten crecer, ¿verdad? Creo que debemos de ponerle mucha importancia también a este tema. Me gusta lo que estás hablando porque esa diligencia es nuestra parte, es la parte que nos corresponde a nosotros. De hecho, fíjense que oyendo un comentarista sobre este texto, él dice que ¿qué representa la arena? ¿Verdad? Porque dice el que construyó sobre la roca o el que construyó sobre la arena. ¿Qué representa la arena? La arena es la bondad y el esfuerzo humano. Es la antigua debilidad de la naturaleza humana. Y es aquí cuando yo tengo que escoger si voy a apoyarme en mí, en mis capacidades, en mis talentos, en mis dones, en lo que yo soy o en mis propias fuerzas. O voy a apoyarme en Él, que es el que tiene el fundamento correcto. O sea, Él es el dueño de la verdad. Él es el correcto, Él es el santo, Él es el digno, Él es el que merece todo. Entonces, Jesús es nuestro todo. Pero la tendencia muchas veces es que recibimos a Cristo en el corazón, tenemos una relación personal, pero seguimos haciendo cristianismo en nuestras propias fuerzas. Y eso es seguir fundamentándonos en nuestra capacidad. Y Evelyn decía algo del versículo 4. A cualquiera que me oiga estas palabras, dice uno, ok, ya hoy vaya con Dios, ya escuché mi Biblia, ya leí un libro, ya oí una prédica. Bueno, qué bueno, te felicito. Así debe ser. Pero viene la clave aquí y las pone en práctica. Así es. El secreto no es solamente oír. Hay que empezar porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, el cambio, la transformación viene por poner en práctica. Lo que te hace a ti ser prudente es poner en práctica lo que lees, es poner en práctica lo que estás escuchando, no solamente escucharlo. Escucharlo es necesario, pero ponerlo en práctica es superior a escucharlo. Es que como hemos estado escuchando y leyendo y hemos estado comentando acerca de los hábitos, a veces tenemos mucha esperanza, queremos cambiar algo, queremos que esto sea modificado tal vez en el comportamiento de nuestros hijos, en nuestra propia vida, pero solamente con esa esperanza y con el querer, aunque lo querramos con todo nuestro corazón, no va a suceder. Necesitamos poner en práctica hábitos, aunque sea pequeños pasos los que empecemos a dar, pero necesitamos hacer el cambio en nuestra manera de orar. Craig Rochelle dice, es algo loco querer resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, es loco que nosotros querramos un cambio de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros empleados, si de verdad no estamos cambiando el fundamento. Si nosotros no cambiamos el fundamento, lo que siempre va a brotar es lo que hemos estado sembrando. Y es linda el concepto de Jesucristo como la roca.
¿verdad? Porque lo que significa es que está profundamente cimentado, o sea, es algo que no cambia. Cuando usted busca el origen de una roca o cómo se forma una roca, es una masa enorme que está ceñida a la tierra, pero no superficialmente, no es suelta, porque la roca, la arena son fragmentos de una roca, ¿verdad? Pero la roca es la masa. Entonces, usted elige, a veces puede fundamentarse, como decía Antulio, en cosas buenas, tener buenos hábitos, digamos, pero si abajo de eso no está la verdad de la palabra de Dios, cuando viene la lluvia y la tormenta nos desmoronamos, cuando viene un resultado inesperado, un examen médico que no queríamos, miren, 1000 cosas, un despido. ¿Cuál es nuestra respuesta a esa tormenta? La va a revelar nuestra respuesta, o sea, ¿sobre qué está fundada? La enfermedad. La enfermedad, cualquier cosa inesperada. ¿Cómo reaccionamos? Va a revelar, como dice Carol, evidenciar sobre qué está fundada nuestra vida, sobre la verdad de que Jesucristo es bueno, de que Él es nuestra salvación, o creemos que es bueno, pero le agregamos algo. Creo que eso tiene que ver. Debemos ser cuidadosos con el tema de la vanidad también, ¿verdad? Sí. Que no sea solamente fundamentado en cosas de vanidad, por ahí lo decía el sabio, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, y nosotros debemos ser muy cuidadosos. Creo que hoy es un buen día para reflexionar en esa parte, ¿verdad? Si nuestros hábitos o nuestra forma de conducirnos por la vida realmente está fundamentada en Cristo, está fundamentada en la roca, porque las tormentas, como bien lo decíamos, van a llegar en algún momento. Las circunstancias difíciles algún van a llegar y van a mostrar verdaderamente de qué estamos hechos. Así es. Y hoy necesitamos fundamentarnos en la roca que es Cristo. De acuerdo con lo que decías, vanidad o riqueza. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros estamos fundamentados y somos lo que creemos que somos y nuestra identidad está basada en lo que tenemos? O en el abolengo de donde venimos, o en la zona donde está nuestra casa. No importa qué, eso es arena. Porque todo puede cambiar. O sea, todo puede cambiar. La economía puede cambiar, la política puede cambiar. Todo puede cambiar. Y de la noche a la mañana, lo que nosotros veíamos se diluyó por completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos fundamentamos en Cristo Jesús, cuando nuestra confianza está puesta en Él. Por eso, bendito el hombre que confía en el Señor y que su confianza está en Dios. Será como un árbol plantado que está junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Porque está fundamentado, está cimentado. ¿Han visto ustedes esos árboles que están cimentados en una roca? Esos árboles que uno dice, ¿cómo puede estar ese árbol ahí? Porque está en una roca. Claro. Y así somos tú y yo, querido amigo. No sé si tú sientes eso rico del Señor, de decir, así, eso somos nosotros. Verdaderamente así somos. Vaya con Dios. Así que bueno, hoy vamos a continuar un poquito con el tema. Déjeme contarle que 3 pasos o crear nuevos hábitos que vamos a ver a continuación. Porque recuerden, con los 3 últimos pasos para iniciar con éxito nuevos hábitos, que es lo que estamos viendo, va a ser una secuencia de 5 que tenemos que ir memorizándonos el día de hoy. Lo hemos estado viendo y recordamos que estamos sobre el poder para cambiar de Craig Groeschel. Así que pongamos atención porque esto se va a poner hoy mejor y mejor. ¿Cuál es el tema? Les recuerdo el tema del día de hoy. La práctica hace al hábito y el hábito nos forma a nosotros después. Así que vamos a ver esto. Si quieres romper los ciclos negativos, aplica hábitos que cambiarán tu futuro. Haz que tu día sea mejor descubriendo el poder para cambiar. Arrancamos entonces con el tercero. Haz que tu hábito sea fácil. Tu cerebro considera que la energía es preciosa y está diseñado para conservarla. Si algo parece difícil y desafiante, es probable que tu cerebro opte por no hacerlo. Cuando se trata de nuestros comportamientos y hábitos, con frecuencia se llama la ley del menor esfuerzo. Básicamente, cuando te enfrentas a diversas oposiciones, tu cerebro quiere que hagas lo que te cueste menos trabajo. No quieres estar en una batalla campal con tu cerebro, de modo que haz que tu hábito sea fácil. Así será más probable que lo practiques incluso cuando no te apetezca hacerlo. Los expertos nos dicen que cuando empiezas un nuevo hábito, debería tomarte menos de 2 minutos practicarlo. ¿En serio? Sí, así es. Así que en ellos dirían que en lugar de intentar empezar el hábito de leer antes de dormir, tu nuevo hábito debería ser leer una página antes de dormir. En lugar de correr 3 kilómetros, tu nuevo hábito debería ser correr durante 2 minutos. Para empezar, haz que tus hábitos duren menos de 2 minutos. Descubrirás que una vez que empiezas a hacer lo correcto, es mucho más fácil seguir haciéndolo. No obstante, si dejas que tu hábito sea difícil de empezar, probablemente no lo harás. O empezarás, pero tendrás la tentación de dejarlo.
La cuestión no es solo hacer esa cosa, la cuestión es presentarse, empezar, porque 1 minuto de lectura al día es mejor que no agarrar nunca un libro. Una flexión diaria es mejor que no hacer nada de ejercicio. Una charla de 2 minutos con tu hijo es mejor que no hacer nada. Es mejor hacer menos de lo que esperabas que no hacer nada. Y ese pequeño comienzo podría llevarte a un lugar realmente grande. ¿Cómo empezar y mantener un nuevo hábito? Haz que sea evidente, atractivo y fácil. Cuarto, haz que tu hábito sea comunitario. Todo tipo de estudios innovadores demuestra el poder de la influencia de otras personas en nuestros hábitos. El estudio que mencioné en el capítulo previo descubrió que si una persona pierde mucho peso, uno de sus 3 amigos más cercanos también perderá peso. Esto sucede incluso si el amigo no tiene el mismo objetivo y no está intentando perder peso. Bendito Dios, no me tocó leer eso. Porque no tengo amigos que me quieren bajar de peso. Tengo algunos, pero muy lejanos. Si no, no nos veríamos bonitos y gorditos, pero bueno. Sanitos. Bonitos y sanitos, pero bueno. Ahora, amigos, esto explica por qué la manera más eficaz de superar una adicción es unirse a un programa de 12 pasos. Estos programas no se limitan a los pasos, que por cierto, son hábitos. Se trata de unirse a un grupo de personas con la misma dificultad y el mismo objetivo. Es posible que hayas oído la expresión de que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si examinas a mis 5 amigos más cercanos, encontrarás que todos ellos aman a Jesús. Todos participan fielmente en la iglesia. Los 5 son profesionales que tienen éxito en su trabajo. Son intencionales en cuanto a lo que comen y hacen ejercicio de forma constante. Viven por debajo de sus posibilidades económicas. Son increíblemente generosos. No es casualidad que yo haya elegido a esas personas como mis amigos más cercanos. Ellos me facilitan vivir con hábitos saludables que honran a Dios. Digamos que le damos la vuelta al guión. ¿Qué pasaría si mis 5 amigos más cercanos estuvieran desempleados, jugando videojuegos todo el día y lucharan contra las adicciones? Y si bebieran mucho, fumaran, quién sabe qué y devoraran chetos picantes por bolsas. Y si no creyeran en Dios y pensaran que orar es una tontería, una estupidez. ¿Te imaginas cuánto más difícil sería para mí ser disciplinado y complacer a Dios? Vivir la vida correcta es casi imposible si tienes los amigos equivocados. ¿Quieres crear mejores hábitos? Únete a una comunidad en la que el comportamiento deseado sea normal. Mientras que tu antiguo modo de vida parece aceptable, cuando ves a otros que actúan de la misma manera, los nuevos hábitos parecerán alcanzables cuando ves a otros practicándolos. Queridos amigos, por eso nosotros hemos entendido que la Biblia nos habla, lo hablamos el lunes, lo habló un poco ayer, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De esa cuenta que nosotros recomendamos asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, si tus amigotes están influyendo mucho en ti, tú no necesitas cambiar amigos y eventualmente ir invitando poco a poco a tus amigos, a tus amigotes a que vengan contigo. Pero si sigues con ellos, eso no va a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una fuerza social, hay una fuerza de comunidad y esa fuerza opera para bien y para mal. La iglesia, por ejemplo, la congregación, aunque está llena de gente pecadora en proceso, porque eso somos, no somos santos, no somos perfectos, somos obra maestra en proceso, ¿sabes qué? Estamos buscando un mismo objetivo, buscar de Dios. Tenemos grupos pequeños saludables o como tú le quieras llamar, grupos bíblicos, pero sabes, todo eso lo que hace es que hay una comunidad que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, tengamos un objetivo, y es parecernos más al Señor Jesús. Ese es el poder de cambiar amigos. Ahora mi pregunta siempre va a ser, si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, son 5 cosas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿en dónde se van a dar? Con malos amigos, en lugares equivocados, en momentos equivocados. Y de ahí nosotros somos el resultado y pagamos la consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Hombres me han preguntado a mí, Carol, Evelyn, Julio, y se dice, mira, Pantulio, ¿qué debo hacer para tener una transformación de verdad? Porque lucho con muchas situaciones y mi respuesta siempre ha sido sencilla. ¿Sabes qué? Busca de Dios y cambia de amigos. Así es. Busca de Dios y cambia de amigos. Tenés que cambiar el círculo más íntimo de amigos, aunque duela. Y no quiere decir que nos hagamos santulones, que ahora, ay, sí, ya se volvió pandereta. No, es que si tu vida está cambiando, si el Señor ya vino a tu corazón, necesitas dar pasos prácticos. Por eso el tema de hoy es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tema? Es sencillo, la práctica hacia el hábito.
la práctica se practica y se practica en comunidad y eso cambia las cosas. Sí, y el autor aquí nos presenta dos cosas. La segunda es el tema de la comunidad. Sí. Y el primero es hacerlo fácil. Y tal vez me gustaría hablar primero de ese. Y es, a veces queremos, yo no sé, salir a caminar todas las mañanas, pero tenemos refundidos los zapatos hasta el final, al fondo. Llenos Entonces, de moho. Sí, llenos de moho, que cuando los sacamos, no, hoy no puedo porque están sucios, Hay que ¿verdad? lavarlos. Sí, hay que lavar. O sea, Tardan 10 mañana- meses en secarse. entonces, lo que realmente nos invita el autor es tenemos que ser suficientemente intencionales en facilitarnos a nosotros mismos el adquirir hábitos, ¿verdad? O sea, buscar, por ejemplo, un consejo para la lectura es busque un tema de lectura que le guste. O sea, no comience con poesía del siglo XVIII si usted está comenzando a leer. O sea, de verdad, no trate de leer, yo no sé, un libro súper complicado con palabras raras. Busque lectura que le guste. Es un consejo para adquirir. Es que me estoy riendo porque un amigo me dice, pues yo no entiendo a cheesecake. No será Shakespeare, pero no importa, me dice, pero no lo entiendo. O sea, empezar por algo que te guste. Sí, algo que le guste, algo que se hágase usted fácil la vida, ¿verdad? O sea, si usted mismo se pone, va al supermercado y llena su alacena de tonterías, de galletas, de cosas que no debe consumir, entonces se va a hacer usted mismo algo difícil y cuando se sienta decaído, esté muy cansado, lo fácil es eso. Entonces, uno de los consejos que él da es poder facilitarnos la vida eligiendo apropiadamente qué vamos a poner delante de nosotros. Claro que sí, porque también lo que el autor nos está recomendando es que los primeros pasos que demos para adquirir el hábito sea que cada cosa que hagamos dure menos de 2 minutos. Y eso es hacerlo fácil. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de algo que a nosotros como matrimonio nos costó mucho. Cada uno de nosotros tenía su relación con Dios, tenía su tiempo con Dios, su tiempo de oración, de lectura, pero nos costaba mucho hacerlo junto, coordinar agendas, pero más que todo creo que era esa incomodidad de orar y que podríamos descubrir eso íntimo que le pedíamos a Dios como pareja. Entonces empezamos a hacerlo fácil. La verdad que no teníamos todo este material, pero empezamos a agradecer a Dios por algo. Entonces yo agradecía por algo, Luis agradecía por algo, tan, se acabó. No orábamos 10 horas al inicio porque en realidad no lo íbamos a poder hacer, pero eso nos creó el buen hábito de orar como pareja. No lo hacemos constantemente, pero lo hacemos muchísimo más que cuando iniciamos. ¿Y ahora qué sucede? Este buen hábito que nosotros hicimos de orar como pareja, de verdad ya no se queda solo en agradecer en algo, sino de verdad en mostrar en vulnerabilidad esas peticiones que tenemos delante de Dios y nos ha funcionado muchísimo, incluso en nuestros momentos de discusiones. El conocer el corazón de nuestro cónyuge en oración creo que nos abre muchas posibilidades. Y ahora con nuestras hijas les estamos enseñando ese hábito y tuvimos que empezar igual con hacérselas fáciles. No podemos orar con ellas más de 1 minuto y medio. Fátima en la noche se duerme al minuto y medio, entonces tenemos que orar en 1 minuto, pero ellas han empezado a poner en práctica este hábito de la oración. Y miren, hace unos días mi hija más pequeña estaba en un gran berrinche y me encantó porque llegó Fátima, me agarró la mano y me dice, mami, oremos por Vale. Y yo me quedé, sí, mi amor, oremos, ¿verdad? Porque ella está tomando ese hábito que se lo hicimos tan sencillo, tan fácil, que ahora ella por todo quiere orar. Así que creo que eso es un buen comienzo. Empezar con cosas sencillas. Orar Ustedes sin lo hagan. cesar, orar sin Orar cesar. en todo momento. En todo momento. Pero si nosotros, imagínense, hubiéramos empezado con 10 minutos de oración, No. creo que ahorita ella ni siquiera lo disfrutaría y ni se recordaría. Diría ¿verdad? Germán, 1 minuto de oración es oración, 10 minutos de oración. Totalmente. No, pero ¿sabes? Y porque Germán es el pastor, un pastor amigo, es el orador oficial de la iglesia. Sí, Ahora así mismo. es. No, pero hablando un poquito de eso, tenés toda la razón. Y son pequeños hábitos. Con mi esposa Verita no orábamos juntos igual. Ujú. Entonces decidimos cada vez que podamos, porque no siempre suele, normalmente en la noche siempre, Ujú. pero cada vez, salvo que alguno caiga y se quede dormido, porque a veces llegamos uno exhausto. Pero normalmente lo que hacemos es, vamos a orar antes de dormirnos, aunque sea un momentito. Sí. Oímos corazones, nos sintonizamos con el Señor y en la madrugada no importa la hora, si ya está despierta, nena, oremos. Pero ya se volvió una costumbre orar Exacto. juntos. Entonces un momentito, necesitas un poquito. Para empezar a leer la Biblia no necesitas empezar a leer 10 capítulos, un libro completo, puedes empezar 2 minutos. Empieza a deleitarte en aprenderlo y vas a ver la transformación acumulada a largo plazo. Creo que culturalmente hemos aprendido que los hábitos buenos los hacemos en beneficio de alguien más.
Ajá. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen lee, es como que le estoy haciendo un favor a alguien de leer. O cuando me dicen que debo comer saludable, es así como, pero ¿por qué me quieren poner a comer saludable si me gusta lo que no es saludable? Y lo vemos como un favor para alguien más. Y yo creo que por ahí va un tema de actitud. Así es. Deberíamos de cambiar el chip acerca de las cosas que aprendemos en beneficio, ¿verdad? Y dejar de hacerle el feo a las cosas que son en beneficio para nosotros. Eso creo que puede ayudarnos a facilitar las cosas, verle el beneficio propio. Por ejemplo, voy a comer un poco más saludable porque me hace sentir mejor. Voy a dormir más horas porque mi cuerpo responde de mejor manera. Verle el beneficio propio, eso creo que puede ayudar. Y el otro día, les cuento, en la casa, nosotros hacemos el esfuerzo por comer saludable. Mi esposa regularmente trata de cuidarnos en esa parte. Y estábamos reflexionando un día acerca de este tema de la comunidad, acerca de nuestro círculo cercano de amigos, y nos dimos cuenta de algo, que la mayoría de nuestros amigos no tiene mucho cuidado con esa parte y tampoco con el tema de hacer ejercicio. Y entonces reflexionábamos acerca de que quizás es más cómodo para nosotros estar en el círculo con nuestros amigos Claro. sin inquietarnos de esa forma, Claro. ¿verdad? Porque entonces No nos llevamos incomoda. la vida sedentaria, está bien, ¿verdad? Nadie más hace ejercicio, no pasa nada. Y por ahí nos ha inquietado esa parte de ser nosotros los que marquemos el ritmo, ¿verdad? Porque obviamente no queremos cambiar a nuestros amigos porque son buenos amigos, ¿verdad? Gente que ama a Dios, gente que sirve al Señor, pero que de repente otros hábitos no los tiene, y entonces quizás nosotros estamos ahí con la carga de ser nosotros los que marquemos Pero la creo, pauta. Julio, que la importancia de tener una comunidad en la que podamos crecer y ser incomodados, eso es lo que nos está diciendo el autor. Para tener buenos hábitos necesitamos estar en esa comunidad. Y algo que usted decía, que mi esposo cuando tiene consejerías siempre pregunta, y a mí siempre se me hacía como, ¿y por qué preguntas esto? Cuando empiezan algunas personas con hábitos un poco raros, decía, ¿con quién te estás juntando? ¿Verdad? Y de ahí se desprendía un montón de Es que así cosas, es. porque somos el resultado de las personas con las que nos... Así es. O sea, miren, hasta la forma en la que hablamos. Sí. O sea, se nos pegan hasta Los ¿verdad? modismos. Los modismos, el cantadito de las personas con las que estamos. Ahora imagínense esas buenas o malas costumbres. Sí, ¿sabes ahora cómo dice Ronnie? Antulio Castillo. Ya se le pegó. ¿Y sabes qué le digo? Decime otra vez. Me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Se me erizó la piel, sí. Se me erizó la piel. Ay, no. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura. Hoy estamos entendiendo, de hecho, vamos a ver un quinto elemento de los pasos del paso número 16 el día de hoy. Estamos con este libro, El poder para cambiar, domina los hábitos más importantes. Recuérdate que tú tomas hábitos, adquieres hábitos o sustituyes hábitos, y luego esos hábitos te van a formar, y de eso vamos a hablar a continuación. Vamos entonces con el quinto principio que hay que hacer para esto. Haz que tu hábito sea repetitivo. El autor nos dice, voy a intentar impresionarte con una gran palabra, y yo voy a intentar impresionarlos leyendo esa gran palabra. Vamos a pedir ahí, si usted está en redes o en la televisión, bueno, pues espero que usted esté sentado. ¿Estás preparado? Aquí viene. Neumono ultramicroscopic silicovolcano coniosis. No sé cómo lo hice. Qué bárbaro, muy bien. Producción. Evelyn, verdaderamente tenías que ser tú la persona que leyera. Ojalá sí hubiera podido hacer eso. Ahora, Le voy a ahora te pido contar un favor, una- léenlo en inglés. Ayer que me estaba leyendo y preparándome, les digo a mis hijas, por favor, amigos, amigas, vengan a leer conmigo Hijos de esta mi palabra. amor. Sí, mis amores, vengan a ver esto. Miren, me reí yo sola porque tuve que practicarlo no sé cuántas veces, hasta lo hice un trabalenguas, así que ahí está. Pero el autor nos presenta esta palabra para llamar la atención, ¿verdad, Carol? Dice el autor, en realidad, esta no es la gran palabra que quiero enseñarte, pero es la palabra más larga del idioma inglés, o sea, Y también del en español, ¿verdad? 45 letras. Wow. Se trata de una enfermedad pulmonar. Aparentemente se contrae por inhalar polvo de sílice. Supongo que los volcanes producen polvo de sílice. ¿Debes contener entonces la respiración cerca de los volcanes? Pues no lo sé. Te lo dije, esa no es la gran palabra. Es esta: potenciación. Así es. Esta es la palabra que los neurocientíficos usan para explicar cómo las conexiones de tu cerebro se fortalecen basándose en la actividad repetida. Traducido del lenguaje nerd, mientras más haces algo, más fácil te resulta hacerlo. Esos inteligentes científicos del cerebro le llaman la regla de Hebb, la cual afirma que las neuronas que se activan conjuntamente se conectan entre sí.
Por eso cuando empiezas a hacer algo por primera vez, te parece incómodo, difícil y nada divertido. No obstante, si sigues haciéndolo, al final lo considerarás como natural y fácil, incluso divertido, tal vez. ¿Recuerdas la primera vez que montaste un monopatín? ¿Que jugaste Guitar Hero? ¿Que hiciste malabares? ¿Que escribiste un código informático? ¿Que construiste una pajarera? Te costó hacerlo y lo preguntaste si era posible, pero si seguiste haciéndolo, lo dominaste. Lo mismo ocurrirá lo mismo ocurrirá con cualquier hábito que intentes establecer. Mientras más lo practiques, más fácil será seguir haciéndolo. Antes de terminar este capítulo, repasemos haz que tu hábito sea, y aquí vamos a pedir esta imagen para que lo podamos ver y podamos repetirlo. De hecho, ese es el secreto de repetir, que se va haciendo algo que memorizamos. Entonces, primero, ¿qué tiene que ser? Evidente, atractivo, fácil, comunitario y repetitivo. A ver, todos juntos. Evidente, atractivo, fácil, comunitario y repetitivo. Y miren qué es eso, qué interesante, ¿verdad? Evidente, atractivo, fácil, comunitario y repetitivo. O sea, eso es lo que nos ayuda a que ese hábito funcione en nuestra vida. Y a mí me encanta entender que nuestra mente, lo hablamos uno de estos días, va creando surcos, ¿verdad? Surcos. Y podemos tomar surcos que nos ayuden a tener hábitos correctos. Evelyn. Totalmente. Ahora, esto nos lleva a la pregunta que muchos se hacen. Si uso estos 5 factores, ¿cuánto tiempo tardaré en crear un nuevo hábito? La respuesta no se trata de número de días, sino de número de repeticiones. No se trata de 21 días o 30 días o 90 días. Lo que importa es cuántas veces pones en práctica el nuevo comportamiento. Mientras más a menudo lo hagas, más se grabará en tu cerebro, lo que hará que el comportamiento sea más fácil de mantener. Con la repetición, ese nuevo hábito pasará de ser difícil de empezar a ser difícil de abandonar. Hablando de renunciar a un hábito, es ahí donde nos dirigimos a continuación, porque para avanzar hacia tu victoria probablemente necesites empezar 1 o 2 hábitos nuevos y abandonar 1 o 2 hábitos viejos. Qué interesante y qué buen desafío. ¿Se acuerdan que al principio tomamos como base esa historia que nos habla a nosotros de fundamento, en qué estamos haciendo y cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido o lo que hemos leído? Entonces, ahorita nos está llamando la atención a qué cosas viejas vamos a dejar de hacer, que de repente están basados en la arena, en obras infructuosas, en cosas que no convienen. Y de repente, ¿qué cambios podemos hacer con 2 cosas nuevas que pueden construir sobre la base de la roca eterna que es el Señor, su palabra, sus principios y todo lo bueno que Él tiene para nosotros? Yo quisiera preguntarme a mí mismo, ¿qué cosas tengo que dejar de hacer ahorita? ¿Qué cosas tengo que volver a hacer ahora, mañana? No, hoy, el día de hoy. ¿Qué puedo cambiar? Y les aseguro que mis amigos aquí presentes están igual. O sea, hay cosas que tenemos que hacer nuevas y hay cosas que hay que dejar. Sí, yo pensaba cómo el Señor nos hizo de perfectos, que nuestro cerebro tiene esa capacidad de cambiar. Porque cuando nosotros hacemos y cumplimos con estos 5 factores que nos propone el autor, que están basados en ciencia, vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro puede cambiar. A veces parece imposible dejar un mal hábito o crear uno nuevo. Pero lo que está diciéndonos el autor y lo que yo pensaba anoche que leía esto es: podemos cambiar porque nuestro cerebro ha sido diseñado para eso. Tenemos que tener una actitud correcta, como bien nos decía Julio. O sea, no tenemos que comenzar diciendo, no, es que es imposible lograrlo, sino es posible. Dios nos dio esa plasticidad cerebral que literalmente es como una plasticina que si usted la trabaja suficiente va a poder moldearla a como debemos de moldearla. Claro, y creo que es imposible, es posible romper un mal hábito. Es imposible tal vez olvidarlo por esos surcos que se han hecho en nuestro cerebro, y es por eso que necesitamos no solamente romper malos hábitos, sino que nosotros practiquemos nuevos hábitos. Eso va a hacer que nos anclemos en ellos cuando recordemos los malos hábitos. Y creo que esto es algo muy importante, porque cuando nosotros estamos fundamentando nuestra vida constantemente en la palabra de Dios, estamos leyendo constantemente la palabra de Dios, lo que está sucediendo a nivel cerebral es que se están haciendo esos nuevos surcos. Entonces, cuando tú recuerdes el mal hábito, tú vas a poder anclarte en este buen hábito que tú tienes y vas a poder tener material para no regresar a ese mal hábito. Y podría ser que ese mal hábito sea algo pequeño, algo tal vez que no te esté haciendo gran daño, pero para algunas personas podría ser regresar a un hábito, podría significar incluso perder la misma vida. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Por eso es que te invitamos constantemente a que tú leas la palabra de Dios. El Bible Challenge nos ayuda y nos va motivando a que nosotros tengamos esta constante relación con Dios, que sea creciente y profunda, porque eso nos va a hacer anclar nuestra vida y como
como leíamos al principio en esta historia de los dos hombres que construyeron su casa. Construir la casa sobre la roca nos va a asegurar a nosotros que cuando recordemos esos malos hábitos, nuestra casa va a estar cimentada sobre la roca, que es Cristo Jesús. No es cualquier roca, es la roca inconmovible, la roca que nos va a sustentar para siempre. ¿Y sabes qué? De eso te vas a alimentar tú y vas a poder alimentar a tu familia de todo ese buen fruto que vas a recibir cuando tu casa está cimentada sobre la roca. Les cuento que hace una buena cantidad de años descubrí que soy una persona que funciona mejor por la mañana, que mi potencial se desarrolla mejor. Y con esto de dejar hábitos, me ha tocado aprender un nuevo hábito. Y es que como me levanto muy temprano, me doy cuenta de que tengo más tiempo para hablar con el Señor cuando me levanto temprano. Claro. Hay menos tráfico. Tengo la oportunidad de saludar a las personas que madrugan a través de la radio. Aprovecho para hacer mención. A partir de la próxima semana retomamos cada mañana es un show en Ilumina FM a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, A las yo lo 5 de la vengo mañana. escuchando. Pero, digamos, tengo ese factor, ¿verdad? Digo yo, le puedo sacar más provecho. Pero durante mucho tiempo me levantaba temprano y me dormía muy tarde. Y entonces, ¿cómo podía sacarle más provecho a mi madrugada cuando tenía poca energía? Y entonces me ha tocado tener esa lucha interna, ver menos tele, por ejemplo, y poder dormir más temprano, descansar más para sacarle provecho. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De sacarle provecho a los nuevos hábitos, por ejemplo, ver menos TikTok y tener más tiempo para leer un libro, o ver menos redes sociales y tener más tiempo para conectarte con Dios, que ni siquiera estoy diciendo que dejes de ver TikTok, sino que estoy diciendo ver menos, dedicarle menos tiempo y sacarle provecho a ese tiempo, ¿verdad? Que de otra manera más productiva, porque a veces tenemos cosas como, es que no tengo tiempo para hablar con Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, y cuando vemos el teléfono, cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, nos delata y nos dice que pasamos demasiado tiempo allí. Deberíamos de hacer ese cambio, ¿verdad? Sacarle provecho al tiempo y hacer cosas que realmente nos dejen algo productivo. Que en este caso te va a cambiar la vida si te conectas con Dios. Y a veces lo que nos desmotiva es que los cambios los queremos ver rápido. De esos 2 minutos que estamos poniendo en práctica un nuevo hábito, queremos ver ya los resultados, pero ya. Y ¿sabes qué? A veces pasamos por ese valle de la decepción de no ver los resultados tan rápido. Pero quiero decirte que tú estás acumulando, tú estás metiendo al banco, y cuando tú necesites sacar de ahí, vas a tener para poder sustentar lo que has estado haciendo por la decisión que tomaste. Entonces no te desesperes. Los 2 minutos a veces no es que rápido vas a ver el resultado en tu vida o en la vida por ejemplo, de tus hijos. Le estás enseñando a lavarse los dientes. Te aseguro que va a llegar un día donde tú ya no les vas a decir y ellos van a tener ese hábito. Pero necesitas ser consistente y constante en lo que tú has decidido. Y por el otro lado, yo me ponía a pensar en no desperdiciar o menospreciar los pequeños comienzos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces estamos con ese tema de, bueno, ya es demasiado tarde, ya subí demasiado de peso, o ya se pasó demasiada la vida. Y no, o sea, puedes agarrar un hábito pequeñito que pueda hacer una gran diferencia. Es como el interés compuesto. O sea, el interés compuesto se aprecia al final cuando ya acumulaste o cuando la deuda se volvió grande, cuando es negativo, pero empezó siempre con un primer paso. Era un poquito, era 100 quetzales a una cuenta de ahorro. El interés compuesto no lo vas a ver cuando metas los primeros 100. Lo vas a ver al pasar el tiempo y te vas a dar cuenta cuántos intereses hay, o cuando tienes una deuda. O sea, no te das cuenta al principio cuántos intereses pagaste, pero si haces los números cuánto has pagado, igual va a aplicar. Entonces, esa pequeña acumulación de pequeños esfuerzos, o esa larga acumulación de pequeños esfuerzos a largo tiempo va a dar réditos que van a transformar tu vida. O sea, no se trata de cuánto de la Biblia puedas leer hoy, no se trata que leas un capítulo completo o un libro completo, pero esta Biblia, si tú la lees a lo largo de tu vida, vas a ser mejor, vas a ser transformado. Dios va a cambiar tu manera de pensar, porque Romanos 12:12 nos dice a nosotros, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se da esa transformación, esa renovación? Cuando somos pasados, yo le digo, cuando somos no solo pesados, pasados por este libro, pasamos por el libro. Nosotros lo leemos, el libro nos lee, nos habla, nos cambia. Decimos, estos valores de la cultura de este mundo son los valores que aprendo acá. Dios dice aquí que hay que ser íntegro. Dios dice aquí que tengo que ser moralmente correcto. Dios dice aquí y empezamos a ver. Dios dice que Dios diseñó al ser humano. Dios dice y empieza la transformación de tu mente. Y Evelyn, eso es lo que a largo plazo las pequeñas inversiones de tiempo van a hacer. Dícese
comúnmente hábitos. Sí, y el autor lo presenta como potenciación, ¿verdad? Es el hecho de que nuestras neuronas se conectan en grupo cuando hacemos repetidamente algo, lo que usted habla de esa disciplina que generamos, ¿verdad? Y Hebreos nos dice que no hay ninguna disciplina que en el momento cause gozo. Realmente siempre nos va a producir tristeza, sea incluso algo positivo, hasta hacer ejercicio duele, ¿verdad? Pero a la postre, o sea, después de un tiempo, después de muchos años de ahorrar, de repetir, de seguir haciendo lo que queremos establecer como un hábito permanente, vamos a ver un fruto apacible de justicia. Y ahorita que tú mencionas disciplina, hay un concepto de disciplina que a mí me sonó así como extraño, ¿verdad? ¿Qué es disciplina? Pero después lo entendí. Es infligir dolor con ánimo de redención. Infligir dolor para que algo tenga una redención, una mejora. Eso me puso en qué pensar. Porque si uno va, por ejemplo, al gimnasio, ahora no estoy tan disciplinado, aunque sí hago ejercicio. Sin embargo, muchos años de mi vida hice muchas pesas y hoy estoy viendo el rédito de que a pesar de que hay ciertas situaciones que tengo que corregir, mi corazón se puso fuerte, late lento. Eso me ayudó a hacer ciclismo, me ayudó a hacer pesas durante mucho tiempo. Pero ¿qué nos enseñaban? Que el músculo crece no cuando se revienta en el gimnasio, sino que se repara en la noche. Ahí es cuando el músculo... Pero es dolor. O sea, es el dolor. Cuando uno va al gimnasio empieza a sentir dolor. ¿Por qué? Porque esa es disciplina. Ejercer o infligir dolor con ánimo de que el músculo crezca. Entonces, lo mismo es la disciplina espiritual. O sea, es algo que me va a costar un poquito, pero va a traer redención, va a traer rédito, va a traer bendición. Y esa bendición va a redundar en que voy a ser un mejor cristiano, una mejor persona y me voy a parecer más a aquel que es la roca de nuestra vida. Yo quiero contarles algo acerca de algo que va a traer redención y aprendizaje, nuevos hábitos, y tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con el aprendizaje de la Biblia, porque estamos próximos a disfrutar de un evento que no se pueden perder ustedes, y es lo que les quiero presentar a continuación. Así que, producción, veamos este video. ¿No le encuentras lado o manera de cómo armar este cubo? ¿Te pasa lo mismo cuando lees la Biblia? ¿A veces no le haya sentido? Te invitamos al Congreso Sumergidos, junto a Ronnie Madrid, Gonzalo Chamorro, Rafa Valladares, Frank Sainz, Carolina de Chamorro y Patricia Beltranena. Recibirás herramientas útiles para profundizar en la palabra. Sumergidos. Descubre, profundiza y trastorna. Listo. Así que si quieres aprender más acerca de la Biblia, quieres aprender más acerca de la palabra del Señor y tener ese buen hábito, porque al final cuando conocen más de la palabra del Señor, conocen más del Señor y conocen más acerca de su voluntad para tu vida, tienes que estar en Sumergidos, entrada completamente gratis. Pero hay que registrarse. Hay que registrarse. Eso es importante. Es gratis la entrada, pero hay que registrarse. Es importante. ¿Por qué? Para tener un cupo específico y saber con cuánta gente vamos a contar. De hecho, hay un cupo limitado al respecto. Entonces, sí, hay un link en el que te puedes tú involucrar. De hecho, la dirección aquí aparece en pantalla es www.vidareal.tv y ahí tú puedes buscar hasta que encuentres el link en dónde está. En el área de eventos. En el área de eventos. Gracias, Julio, es importante. Y no solamente eso, pero próximamente también vamos a tener QR para que lo puedas ver y buscar cuando veas la pantalla y entonces entrar a eso. Y este no es un evento para personas, únicamente para personas que les encanta leer la Biblia, porque podemos ver el anuncio y decir, a mí no me gusta leer la Biblia, no voy a ir al evento. Al contrario, es para que nos embelecemos ustedes cuando nosotros encontramos esa riqueza en la palabra de Dios y vemos cómo fundamenta nuestra vida y nos ayuda a pasar la prueba, nos embelezamos. Y entonces queremos más y queremos más. Así que si tú dices, lo que más me cuesta leer la Biblia, por favor, te animamos a que tú vengas. Pero ¿sabes qué? Yo quiero también hablarles a todas aquellas personas que tal vez están en este camino de poner nuevos hábitos en su vida. Pero hoy por hoy estás en este tiempo de cosecha de tus malas decisiones, de tus malos hábitos pasados. Y tal vez esto es lo que más te cuesta. Decir, pero es que ahora estoy teniendo el buen hábito, por ejemplo, de congregarme, estoy en el buen hábito de leer la palabra, estoy creando ese buen hábito de tener mi relación constante y creciente con Dios, pero ¿qué pasa en mi vida? Que todo va mal. Tal vez estás en la etapa donde estás cosechando las malas decisiones, que Dios ya perdonó, que Dios ya redimió tus pecados, pero hay consecuencias que tenemos que vivir a causa de nuestros malos hábitos, de nuestras malas decisiones. Entonces yo quiero animarte a que tú te aferres de la palabra de Dios, que tú creas que tu casa está siendo
cimentada en la roca y que camines. Tal vez te va a costar más que alguien que tal vez está cosechando hoy el fruto de sus buenas decisiones, pero quiero decirte que a lo que nosotros estamos llamando a que tú pongas tus ojos en la meta, en el premio del supremo llamamiento. Ahí pon tus ojos. Entonces el camino se va a aligerar. Qué genial. Ya no hay nada más que decir después de eso. ¿No? Amén. Amén, nada más. Amén. No, y es interesante porque a veces uno tal vez... Y a mí me pasó con una situación en la vida donde dije, ya no hay remedio para ese hábito, ya no hay remedio para esto, hasta que de repente dije, no, sí puedo cambiar. Y eso es lo que muchas veces nos cansa y decimos, ya no, nos derrotamos, decimos, ya no puedo. Pero si tú haces un pequeño cambio, y Evelyn, yo me pongo a pensar cuántas cosas de nuestra vida hoy son el resultado de cosas que sí cambiamos antes. O sea, hoy estamos acá posiblemente por pequeñas decisiones, ¿verdad? Que tomamos en algún momento de nuestra vida. Sí, y eso tal vez nos regresa al versículo inicial de Zacarías, donde decía, no menosprecien esos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. O sea, lo que necesitamos es tomar una decisión y que esa decisión la siga una acción concreta, ¿verdad? Y el autor nos da 5 factores que pueden convertir esa decisión y esa primera acción en un hábito. Entonces creo que el libro es muy práctico y como dice Antulio, claro, el cuidar nuestro cuerpo, el tener buena lectura, todo eso es bueno, pero tal vez es animarlos a que lo más importante, porque eso es un efecto eterno, es nuestra vida espiritual. Ayer hablaron mucho acerca de la oración, pero no como ya oré 5 minutos, sino realmente como disfrutarla, la lectura de la Biblia, la generosidad. Hay muchos hábitos que necesitamos establecer sobre esa roca y no despreciar esos pequeños comienzos. O sea, esas cosas pequeñitas que hacemos, esos cambios mínimos, minúsculos, despreciables incluso para algunos, van a hacer la diferencia en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que tiene que animarnos. Sí, y escuchando el material de ayer, porque ayer hablan precisamente, por ejemplo, de la oración, ¿verdad? Si lo hacemos con una intención equivocada es un checklist, pero si pasamos por ella es meternos con Dios, es disfrutar a Dios. Es decir, Señor, qué maravilloso es escuchar que tú puedes hablarme a mí a través de la Biblia. Y a pesar de mí, tú me amas. Qué rico es saber que mi identidad está basada en ti. O qué rico es, eventualmente, cuando uno hace un ayuno, puede ser algo, y ayer lo decía, para lucirnos. Cuando Ronnie decía lo de esta persona que andaba diciendo, a ver, ¿cuánto tiempo de la vida? Rodillas de camello. O sea, está bien, pero no es mucho más que eso. Si vas a ayunar, y vas a decir, Señor, quiero encontrarme contigo. Y hoy miércoles de recuerdo, como Juan Luis Guerra decía, tan solo he venido a estar contigo, a conocerte, mi Dios, a adorarte, a darte gracias. Y empiezas a disfrutar y decir, Señor, no quiero ayunar, mi cuerpo no quiere ayunar, o no quiero pararme más temprano o levantarme para ir a orar, pero hoy que salí, vi esa grandeza tuya. Y esas pequeñas cosas a largo plazo van a ir generando una relación vibrante con el Señor. Y también, Antulio, creo que puede trascender aún más. Mi papá tiene la buena costumbre, el buen hábito de levantarse a orar muy temprano y nosotros como sus hijos, como familia, hemos sido muy bendecidos por eso. Pero fíjense que él no solo se quedó con esto. Ellos tienen una empresa y pues tienen gente que trabaja con ellos. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba con ellos que todos los días él llegaba y juntaba todo el personal y orábamos juntos. Y había gente que no era cristiana, gente que no creía en Dios, pero igual se juntaba y teníamos un tiempo de agradecimiento a Dios y de oración. Y de ahí mucha gente recibió a Jesús, mucha gente se acercó al Señor, mucha gente reconcilió con el Señor. Pero ¿qué tal si tus buenos hábitos empiezan a trascender mucho más allá que solo bendecir tu propia vida? Puedes bendecir la vida de tus compañeros de trabajo. ¿Qué tal si tu buen hábito de no chismear puede trascender a la oficina y cortar una cultura de chisme? ¿Qué tal si el buen hábito que tú tienes de hablar bien sobre las otras personas, de cada vez que veas a alguien darle palabras de afirmación, puede trascender a la vida de tus hijos, a la vida de tu cónyuge? Dios te ha puesto en este tiempo, en el lugar en donde estás, para trascender mucho más allá. Y es por eso la importancia de tener buenos hábitos, no solamente para bendición nuestra, sino bendición de otros. Así es. Yo quisiera que oremos un momentito y le pedimos al Señor que nos diga esto. Yo tenía lo que Evelyn decía al final, Zacarías 4:10. Dice, no menosprecien estos modestos comienzos o pequeños comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. ¿Cuándo es el día para empezar? Hoy. ¿Cuándo es el momento más correcto? Hoy. No es para la próxima semana, no es otro. Es hoy. Hace la decisión el día de hoy. Y Julio dijo una palabra importante, diligencia. Ciertamente los planes del dirigente tienden a la abundancia.
Ser diligente trae rédito. Amigos, oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de pasar por este material, Señor. Realmente el poder para cambiar en esos pequeños hábitos es tan poderoso y sobre todo cuando lo fundamentamos en ti, eres la roca inconmovible de los siglos, Señor. Padre, no es que seamos competentes por nosotros mismos, ni siquiera para pensar algo nosotros, sino nuestra competencia proviene de ti, papito. Padre, tú nos has hecho aceptos en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Señor, gracias por esto. Padre, en ti encontramos seguridad, fortaleza y esos hábitos nos apuntan, nos llevan a ti, Señor. Te pedimos esto en nuestras vidas y en de cada quien que está escuchando este programa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero darte muchos ánimos, de verdad. Y no un ánimo que se desvanece, sino Dios está contigo. Quiero repetirte este versículo que constantemente le digo a mis hijos. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedes. Cuando pones tu esperanza en el Señor, Él te da su fuerza. Yo igual le voy a dejar un versículo, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Yo creo que si hoy arrancamos con una buena siembra, como decía Carol, vamos a tener una buena cosecha. Y yo me quiero despedir recordando estos pasos. Tus nuevos hábitos deben de ser evidentes, atractivos, fáciles, comunitarios y repetitivos. Y como lo digo siempre en la radio, tu actitud sí importa. Así que una sonrisa y a darle con todo en este día. Totalmente de acuerdo con ustedes. Mateo 7:24-29 nos habla que hay dos tipos de personas. Jesús dice que está el insensato y el prudente. Y el prudente es el que no construye sobre la arena, sino sobre la roca eterna y sólida, sobre el fundamento eterno, sobre aquel que es todo para nosotros, que es Jesucristo. Te animo a ser un prudente y poner en práctica, no solo leer, no solo escuchar, no solo orar, poner en práctica cada cosa que tú escuches y decir, Dios, ayúdame a poner en práctica esto. Queridos amigos, hoy es miércoles, cinturita de la semana y sobre todo para nosotros ha sido un privilegio. Así que en nombre de Carol Tan de Pinto, el tremendo Julio Cali, no digamos la otra dama del día de hoy, Evelyn de Chacón y Antulio Castillo, su humilde y seguro servidor, le queremos decir gracias por todo, gracias Padre, gracias por este tiempo y sobre todo recuerde, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. Hoy nosotros juntos a una sola voz y coro cantado le decimos ¡vaya con Dios! ¡Arrivederci! See you tomorrow.